Cuando hablamos de enlace, habíamos dicho que si se unía un metal con un no metal teníamos un enlace iónico. Y si se une dos no metales tenemos un enlace covalente. Una forma más sencilla de darnos cuenta y más exactamente qué tipo de enlace se produce entre dos átomos es a través de la electronegatividad. La electronegatividad se define como la capacidad de un elemento para atraer hacia sí los electrones con los cuales se va a unir hacia otro elemento. Es decir, cuando se vaya a dar esta unión, en el momento en que haya que compartir o haya que ceder los electrones, hay una característica que es innata de cada uno de los átomos en el cual tiene más fuerza para atraer hacia sí los electrones. Esta fuerza recibe el nombre de electronegatividad. Linus Pauling en 1906 crea una tabla de electronegatividad de los elementos en la cual le coloca un número donde el elemento flúor es el más electronegativo y el francio es el menos electronegativo. Y como vemos en esta tabla, aumenta si subo hacia arriba y aumenta de izquierda hacia la derecha. ¿Sí? Ese número no tiene una dimensión, no estamos hablando ni de kilos ni de ninguna magnitud. Es un número así que representa la fuerza que tiene ese elemento para atraer los electrones de la unión química, pero no tiene una medida que podamos ponerle al lado. ¿Cómo funciona esto? Bueno, supongamos que se va a producir la unión del flúor con el litio. Yo tomo la electronegatividad del flúor, que es 4, y la resto de la electronegatividad del litio. Eso me va a dar un número, que ahora lo vamos a ver, y yo sé de acuerdo a ese número si es una unión covalente o una unión iónica. En el siguiente caso que diga, bueno, el nitrógeno se une con otro nitrógeno, o el nitrógeno con el azufre, el oxígeno con el carbono, estamos viendo que son dos no metales, y yo sé que si se unen dos no metales estamos ante la presencia de un enlace covalente. De todas maneras, lo que nosotros debemos hacer acá es restar, siempre tomando el más grande del menor, los dos elementos que querramos unir, y de esta manera, con ese número, vamos a una tabla donde nos indica qué tipo de enlace estamos teniendo. Cuando yo tomo dos elementos y resto sus electronegatividades, si la diferencia es igual a 0, estoy ante la presencia de un enlace covalente apolar. Después vamos a ver qué es apolar o polar. Si la diferencia es mayor que 0, pero menor que 2, es covalente polar. Y si la diferencia es mayor que 2, estoy ante la presencia de un enlace iónico. Los ejercicios se realizan de la siguiente manera. Supongamos la unión del flúor con el litio. Busco en la tabla, que ustedes la van a tener en el material que les mandé en el archivo. El flúor tiene una electronegatividad de 4. El litio, 1. Resto 4 menos 1, 3. Por la tablita yo sé que más de 2 es iónico. Me da 3, iónico. El siguiente, una unión de cloro con otro cloro. El cloro tiene una electronegatividad de 3 y este otro también de 3. 3 menos 3, 0. Busco la tablita, si da 0 es covalente apolar. Carbono e hidrógeno. El carbono tiene una electronegatividad de 2,5, el hidrógeno 2,1. Resto 2,5 menos 2,1, 0,4. Si es mayor de 0, covalente polar. El concepto de apolaridad se refiere a que cuando se produce la unión, los electrones van a estar girando alrededor de los dos núcleos de los átomos que se unen al mismo tiempo en cada uno de los núcleos. ¿Sí? Por eso se produce una órbita como la que estamos viendo del flúor, ¿sí? En este caso, en el cual forma ese tipo de órbita, es apolar y van a estar orbitando los electrones casi la misma cantidad de tiempo sobre un núcleo que sobre el otro. En el caso del ácido fluorhídrico, que es el segundo, se produce una unión covalente
polar. ¿Qué quiere decir? Se forma como un dipolo, en el cual los electrones van a estar más tiempo sobre la parte que está en color rojo que sobre la parte azul. Es decir, que van a estar más arriba del flúor que sobre el hidrógeno. Y si decíamos que el flúor es más electronegativo, tiene sentido de que tenga mucho más fuerza y los tenga más tiempo girando alrededor de su núcleo que en el del hidrógeno. Además, el flúor dijimos que tenía 7 y el hidrógeno tiene solamente 1. Y por último, el enlace iónico, ¿sí?, en el cual hay una transferencia, el litio le cede 1 al flúor, por eso estamos viendo el color rojo mucho más marcado, que nos estaría indicando dónde habría una mayor densidad de electrones en la unión.